lo divino es un estudio con relación al tabernáculo en el desierto. Así que y es muy aplicable al ministerio. Tal vez quiera obtener esto. Y tenemos mensajes para jóvenes. Uno de ellos se llama Danza con Papi. Otra vez, muchos de ustedes ya lo conocen. Amén. Y si usted tiene jóvenes, tiene hijos, necesita este mensaje juntamente con el que se llama La maldición de tener un mejor amigo. Y usted está pensando, hermano, es bueno tener un mejor amigo. Depende quién es ese amigo. Aleluya. Y usted quiere obtener ese mensaje para sus hijos. Y obviamente para los más jóvenes tenemos uno que se llama ¿Dónde están los dinosaurios? ¿Qué le pasó al tiranosaurio Rex y todo eso? Porque a ellos les interesa eso. Y en las escuelas utilizan eso para hablarles de la evolución y que Dios no existe y que el chango es tu abuelito y todo eso. Aleluya. Así que usted va a querer obtener eso para sus hijos. Póngase de pie conmigo. Vamos a ir a Lucas capítulo 15. Aleluya. Gloria al Señor. Lucas capítulo 15. Y hemos tenido un tremendo tiempo en esta conferencia 1. Aleluya. Y hemos estado por 2 días hablando de la unicidad de Dios y hoy vamos a comenzar una nueva ruta. Si usted no estuvo los anteriores 2 días, tenemos 2 o 3 DVDs sobre la unicidad, especialmente creo que tenemos como 3 copias más de Más que un carpintero, que fue el mensaje del viernes. Amén, tal vez usted quiera regalarle a alguien. Y piense en eso cuando está pensando, yo tengo ya Biblia, no necesito Biblia. Piense a quién se le acerca el cumpleaños. Aleluya. Y que usted pueda regalarle una Biblia y pues no van a decir, no, gracias, es regalo. Y Dios comienza a través del Espíritu a obrar y una de esas noches agarran y comienzan a ver, ¿qué es esto de Hechos 2:38? Aleluya. Y está todo ahí explicado. Gloria al Señor. Amén. Lucas capítulo 15, comenzando en el verso 11. Dice así la palabra del Señor. También dijo, un hombre tenía 2 hijos y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes. Todos digan, desperdició sus bienes, viviendo perdidamente. Esto implica, estaba queriendo todavía ser judío, pero tenía un pie en el mundo. Viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba, todos digan deseaba, llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos. Todos digan cerdos. Pero nadie le daba. Y volviendo en sí dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Vamos a leer hasta ahí. Amén. Esto va a ser simplemente la introducción al tema que queremos hablar. Acompáñenme una vez más, por favor, al trono de la gracia en el nombre poderoso de Jesús. Señor, te damos gracias una vez más por tu palabra. Gracias por esta conferencia. Gracias por estos corazones hambrientos, Señor. Gracias por la revelación que has dado a este pueblo y has estado dando cada uno de estos días. Pedimos que puedas continuar hablando a nuestro corazón. Ayúdame a hacerme a un lado. Queremos oír voz de Dios y no de hombre. Tócanos, Señor, con el poder de tu Espíritu Santo. Háblanos acerca de nuestra identidad apostólica. En el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Todos digan, en el nombre de Jesús. Puede tomar su asiento. Crisis de identidad. Crisis de identidad. Este joven, que era un joven judío creyente en un solo Dios, amén, teniendo un padre aparentemente piadoso, de repente tiene ganas de conocer qué es el mundo, y algunos de nuestros jóvenes están en esa batalla en este momento. Let me say it in English because I know you pretend you don't understand the Spanish anymore. Some of you young people are in that struggle right now because you grew up in church and
And you want to taste a little bit of the world. And there's that cute little girl at school that's making you, a little crazy. Es un hombre inmundo. Es un hombre sucio. Porque es alguien que cría cerdos, que de acuerdo a la ley de los judíos era un animal inmundo, que no tenía que ser ni siquiera tocado, mucho menos comido. Y lo ponen a apacentar cerdos. Y dice la Biblia que llegó a tal punto la necesidad de este varón que deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos. Dice, pero nadie le daba, es decir, no le permitían que lo haga. Pero entonces dice que él volvió en sí. Y de repente se dio cuenta, aquí estoy sirviendo a alguien que es inmundo. En inglés le dicen unclean. Es inmundo y estoy apacentando animales que son inmundos. Los siervos más bajos en la casa de mi padre tienen abundancia de pan y aquí estoy muriendo de hambre. Y es así que una vez que se dio cuenta y se acordó quién verdaderamente era él, que comenzó a retornar hacia su tierra y hacia la casa de papá. ¿Cuántos están conmigo? Hermano, esa crisis de identidad también está afectando al movimiento pentecostal apostólico. Y de hecho está afectando, vamos a decirlo así, al cristianismo a un nivel general. Pero vamos a ir punto por punto. Estamos aquí comenzando hablando de la pesadilla de cada padre. Una niña que fue víctima de secuestro. La tomaron muy pequeñita y vivió su niñez en cautividad. Esto es, de hecho, es un hecho real. La persona que se la llevó la trató como un animal. Nunca aprendió a leer o a escribir. La tenía, amén, encadenada y encerrada detrás de rejas. Y solamente la sacaba para aprovecharse de ella. Le daba de comer en el suelo. Con tal, dice, solamente lo suficiente para mantenerla con vida. Y como más o menos 10 años, amén, esta niña, amén, estuvo en esa condición. Tanto fue así que perdió todo sentido de identidad. Se olvidó completamente quién era. Se olvidó hasta el hecho de que era una niña. Ella pensaba que era simplemente un animalito. Aleluya. Cuando después de todo ese tiempo, de alguna manera la policía pudo rescatarla, se dieron cuenta que ni siquiera hablaba. No podía reconocer a sus padres, no podía reconocer a mamá y papá. No había manera de que recupere su identidad y trajeron psicólogos y todo tipo de terapias para tratar de ayudarla a darse cuenta quién era ella. Tienes un nombre, tienes una familia, no eres un animal, eres una niña. Si fue tomada de 5 años, para cuando la rescataron tenía 15 años. Había sido violada y había sido maltratada, había sido golpeada y había olvidado quién verdaderamente era ella. Estamos viviendo hoy en día en un mundo, amén, donde las religiones han olvidado sus identidades. Y de hecho, aún aquellos que se llaman cristianos han olvidado a la iglesia apóstata. Pero el anticristo mismo va a ser un líder político y el falso profeta va a ser el que va a estar proclamando la grandeza del anticristo. Y muchos estudiosos piensan que esta organización de las Naciones Unidas, la ONU, va a ser ese brazo político. Pero aquí tenemos a un líder religioso de una de las organizaciones religiosas más grandes de todo el mundo, con casi 2 billones de miembros, bendiciendo el símbolo que muchos, amén, ven ahí aún un símbolo del comunismo, amén, y del despotismo mundial, y bendiciéndolo.
Es más, amén, un tiempo atrás el Vaticano, cuando Juan Pablo II era el supremo líder de la organización católica, amén, él afirmó que la teoría sobre él para bendecirlo. Y yo sé que la mayoría de la gente ignora qué es esto del hinduismo, pero amén, ya ustedes han escuchado acerca de la hermana Bani Marshall, que era sacerdotisa hindú, y ella indica que como sacerdotisa de Shiva, ella dice: yo podía hacer cosas con mi cuerpo que son imposibles para el ser humano, y lo hacía porque estaba llena de demonios. Y aquí el Papa pidiéndole a una mujer sacerdotisa de una religión falsa que tiene multitudes, millones de dioses, diciendo: pon tus manos sobre mí y bendíceme. Alguien se ha olvidado de su identidad. Aquí tenemos el mismo Papa besando el Corán. Ese es un símbolo de supremo respeto por el libro sagrado de una religión, en que en Sura capítulo 9 verso 30 en el Corán dice: los cristianos llaman a Cristo el Hijo de Dios. La maldición de Alá sea sobre ellos. Cómo han sido engañados alejándose de la verdad. ¿Usted cree en su imaginación que de alguna manera el apóstol Pedro hubiera besado un libro que dice que los cristianos sean malditos? ¿Usted se imagina al apóstol Pablo dándole un beso a ese libro, o diciéndole el apóstol Juan a una sacerdotisa hindú: pon tus manos sobre mí y bendíceme? O yo le aseguro que no. Lo primero que haría es darse la vuelta y echaría fuera a los demonios que tienen cautiva a esa mujer. Pero estamos viviendo en ese tipo de tiempos. Con razón la escritura dice en 1 Timoteo capítulo 4 y el verso 16: ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Es necesario informar. Esa es la razón por la que tenemos un libro acerca de confrontando el espíritu del Islam, porque necesitamos estar mejor informados. Pero mi hermano, esto no se limita solamente, amén, al catolicismo, lo que llamamos nosotros el movimiento protestante y el movimiento evangélico. Fuller Theological Seminary es uno de los seminarios teológicos más importantes y más destacados a nivel mundial. Y esto es lo que se reportó hace un tiempo atrás. Fuller Theological Seminary in California is using a federal grant from the Department of Justice to launch a $1 million interfaith program with Muslims. The program's code of ethics restricts proselytizing for 2 years and affirms a mutual belief in one God. Lo que está diciendo es que el seminario teológico de Fuller en California está usando, recursos federales del Departamento de Justicia por valor de $1 millón para tener un programa de interfe con los musulmanes. Parte del código de ética de ese programa es que no pueden proselitizar. Eso quiere decir que ninguno de los graduados de Fuller Theological Seminary puede ir y tratar de evangelizar a los musulmanes. ¿Por qué? Porque están afirmando que ambos creen en el mismo Dios único. Mi hermano, yo sé que tal vez algunos pastores del nombre van a estar en desacuerdo conmigo. El Dios de los musulmanes no es el Dios de los cristianos. Aleluya, es completamente distinto. Su doctrina es completamente diferente. Pero ahí están. Este es el presidente de Fuller Theological Seminary, Richard Moon. Y él estuvo en Utah, que es la tierra del mormonismo, hablando a cientos de mormones mientras celebraban el 200 aniversario del nacimiento de José Smith Jr., profeta y fundador del mormonismo. Me pregunto si estaría ahí el apóstol Pedro celebrando junto con los mormones el nacimiento de un falso profeta que está causando la perdición de incontables millones de almas.
Pero eso es lo que está sucediendo a nivel mundial. Gálatas capítulo 1 versos 8 al 9 dice: mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Eso quiere decir maldito. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno, note lo que el apóstol está diciendo, si aún nosotros venimos trayendo otro evangelio. En su caso quiere decir, esta vez me han recibido de manera extraordinaria y les agradezco mucho, hermanos, su hospitalidad. Pero si en 2 años yo vengo diciendo ya no es necesario hablar en lenguas para saber que uno tiene el Espíritu Santo, écheme fuera de acá. Si vengo diciendo que el bautismo en el nombre de Jesús no es necesario para salvación, ciérreme las puertas, pastor, no me reciban. Si alguno viene trayendo otro evangelio, échenlo de aquí. Es un evangelio anatema. Hay gente que dice, pero no, es que se le apareció un ángel. Apóstol dijo, si aún un ángel del cielo viniera y les predicara diferente evangelio, sea maldito, sea anatema. Oh, mi hermano, pero los mormones son gente tan buena y cuando salen sus anuncios en la televisión y los folletos que reparten y hablan de la familia y que todo es muy bueno. ¿Sabe qué enseña el mormonismo? Enseña muchos dioses, son politeístas. Pero dice que adoran solo a 3. Hay gente que dice son trinitarios. No, ni siquiera son trinitarios. Ellos creen que Padre, Hijo y Espíritu Santo son 3 dioses separados, distintos. El Padre y el Hijo tienen cada uno cuerpo de carne, pero es carne glorificada, dicen ellos. Ellos enseñan que Dios es un hombre glorificado que tiene muchas esposas. Y que Dios engendró tanto a Lucifer como a Jesús. Esto hace a Jesús y a Lucifer medios hermanos o hermanastros. Y más, ellos enseñan que cada hombre puede llegar a ser un Dios. Amén. Y tenemos más información, o teníamos, creo que se terminó ahí. Amén. Analizamos esto de qué es lo que creen, amén, los mormones, y examinamos el libro de Mormón al respecto. Pero entonces, ¿cómo puede Richard Moore, presidente de Fuller? Es más, él agarró y pidió perdón a nombre del movimiento evangélico, diciendo que perdón a mis hermanos mormones porque los hemos juzgado mucho en el pasado. Yo digo, no has hecho suficiente, amén, juzgar todavía. Amén. Cuando estaban sucediendo las elecciones presidenciales en los Estados Unidos, amén, teníamos un candidato mormón, Mitt Romney, y ahí abajo usted puede ver al pastor carismático Joel Osteen. Esto es lo que dijo él en una entrevista. Pastor Joel Osteen tiene una iglesia de 30,000 personas allá en Houston, Texas. Y multitudes de miles de personas lo miran alrededor del mundo a través de cadenas de televisión. Y dice, when I hear Mitt Romney say that he believes that Jesus is the Son of God, that he is the Christ, raised from the dead, that he is his Savior, that's good enough for me. Mormonism is a little different, but I still see them as brothers in Christ. And I'm like, are you kidding me? Cuando yo escucho que Mitt Romney dice que él cree que Jesús es el Hijo de Dios y que es el Cristo que resucitó de entre los muertos y que es su Salvador, eso es suficiente para mí, dice Joel Osteen. El mormonismo es un poquito diferente, pero todavía los veo como hermanos en Cristo. Yo digo, tienen el Cristo equivocado. ¿Cómo pueden ser nuestros hermanos? Y ahora recuerden, no estamos atacando a las personas. Les aseguro que hay mormones que son mejores gentes que yo. Pero la doctrina que están creyendo, las ideas equivocadas con respecto a Cristo y su palabra, son peligrosas para el alma. El movimiento evangélico está en una crisis increíble. De hecho, aquí tenemos una foto de Francis Beckwith, que era el presidente de la Evangelical Theological Society, de la Sociedad Teológica de los Evangélicos. Los más grandes eruditos académicos evangélicos, y él era su presidente. Y siendo presidente, lo sorprendió con que se reconvirtió al catolicismo. Volvió hacia atrás, hacia esa religión donde el supremo dirigente pide a una mujer musulmana que lo bendiga.
Y escribió un libro que se llama Return to Rome, de regreso a Roma. Yo estoy buscando a alguien que diga Return to the Bible. Vamos a regresar a la Biblia. Y tenemos lo que llamamos el movimiento neoevangélico. Rick Warren con su libro A Purpose Driven Life, una vida con propósito. Y hay iglesias del nombre que han estado usando eso en escuelas dominicales y en grupos familiares. Y yo digo, ¿qué es esto? Alguien está olvidando su identidad. Están buscando fama, están transigiendo el evangelio, están quitando el enfoque de Cristo y poniéndolo en el medio ambiente, el socialismo y mil otras cosas. Y cada vez que usan la Biblia la tuercen porque no la llevan en contexto. Y están predicando un evangelio fácil. Aleluya. Y están edificándose grandes nombres y grandes reinos y todo eso. Aleluya. Y me hacen recuerdo lo que dice Génesis capítulo 11, cuando estos hombres dijeron: vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo y hagámonos un nombre. Pero la ambición personal termina en desastre, no importando el grado de éxito que alcance, porque es ahí donde Apocalipsis 18 declara: ha caído la gran Babilonia. ¿Sabe qué dijo Pablo? No nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor. 2 Corintios 4:5. Hermano, ese tiene que ser el enfoque de nuestro mensaje. Amén. Yo sé que hay gente predicando el evangelio de la autoestima, que tú eres un campeón y que tú puedes todo. Mi hermano, aleluya, tenemos que volver al principio de lo que es el verdadero evangelio, donde Jesucristo comenzó a decirnos: no exáltate a ti mismo, sino que tenemos que negarnos a nosotros mismos y crucificar la carne cada día y golpearla y ponerla en servidumbre y buscar el rostro de Dios. Tenemos que volver a la predicación del evangelio original, donde a uno no le importaba, amén, si iba la gente se iba a enfadar con uno. Mi hermano, la predicación que convierte al corazón de la persona es el evangelio verdadero. Tanto Juan el Bautista como los apóstoles y aún el mismo Señor Jesucristo predicaban arrepentimiento antes de comenzar cualquier otra cosa. Estás viviendo una vida mala, estás viviendo en pecado, estás transigiendo la ley de Dios. Arrepentíos. Pero estos modernos predicadores de la prosperidad, amén, se olvidan del arrepentimiento y lo único que están predicando es: dame una ofrenda, manda una semilla, mira el polvo de oro, o mira este jaboncito mágico, o este aceite que se trajo desde Jerusalén. Mi hermano, no hay nada de eso en la Escritura. Y tenemos que volver a los principios de antes. Hoy algunos pentecostales apostólicos afirman que católicos y protestantes son salvos simplemente por creer en Cristo. Estoy hablando pentecostales, algunos son hijos de misioneros, algunos son hijos de pastores, que dice que no se necesita bautizarse ni recibir el Espíritu Santo para ser salvo. Usted necesita tener cuidado a quién pone en su púlpito. Amén. Nuestros pastores necesitan tener cuidado quienes están predicando las convenciones, porque hay mucha gente que son poderosos para predicar y predican mejor que el hermano Medina, se lo aseguro. A usted les da cualquier versículo, pueden predicar círculos alrededor de mí, pero hay que examinar qué es lo que realmente crees, qué evangelio estás predicando, a quién estás llamando hermano, en qué punto es la persona nacida de nuevo. Van dejando la santidad por la presión de la familia o la iglesia, pensando que eso hará que su iglesia crezca. Y se oye más y más de esto, mi hermano. Iglesias que antes eran poderosas, iglesias que antes eran grandes y reflejaban la santidad de Dios,
que poco a poco comienzan a abandonar la santidad y poco a poco comienzan a verse más como el mundo y menos como la iglesia. El apóstol Pablo, escribiendo, amén, en segunda de Timoteo, el capítulo 4, en el verso 1, comienza diciendo esto: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra. Note lo que tengo que predicar. No es el segundo capítulo de mi imaginación. No es simplemente una ilustración interesante que encontré en el periódico. No es simplemente un versículo sacado fuera de contexto. Que prediques la palabra. Que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. No con mi sabiduría. La reprensión no viene porque yo me enojo. No. La exhortación y el redarguir no viene de aquí adentro, viene de la palabra de Dios. Dice, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, no soportarán la sana doctrina. Es como cuando usted está tal vez en un restaurante o en algún lugar y siente ese olor a humo y usted está como que quiero salir de aquí. Yo no fumo y no me gusta eso y me da dolor de cabeza. Así hay gente que no puede soportar la sana doctrina, la enseñanza completamente bíblica, sino que teniendo comezón de oír, les da dolor de oídos escuchar la verdad. Se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Es decir, van a levantarse maestros grandes y famosos y van a tener estadios y van a tener música de la mejor. Tenga cuidado. Las cosas que me ofenden más que cualquier otra cosa tal vez es el hecho de que los modernos evangélicos en sus canciones ni siquiera mencionan a Dios. Y luego están como que, pero ¿qué les molesta? ¿A quién más vamos a cantar sino a Dios? Oh, pues si es a Dios, diga a Dios. Si es a Jesús, diga a Jesús. Aleluya. Y dice que apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Van a querer escuchar cosas interesantes. Ay, cuénteme otra historia que me motive interiormente. Yo quiero la verdad. Necesitamos una generación que diga: deme palabra. Aleluya, necesitamos una generación. A mí me encanta cuando de vez en cuando usted sabe, se nos pasa alguien por el filtro y alguien viene con un mensaje que no está 100% bíblico y el día lunes comienzan las llamadas al pastor: pastor, ese mensaje que trajo ayer el hermano no estaba bíblico, pastor, porque la Biblia dice esto. Y ahí el pastor está feliz. ¿Sabe por qué? Porque ya mi iglesia puede discernir qué es Biblia y qué es cuento. Porque la iglesia sabe discernir qué viene de la palabra de Dios y qué es puro grito y puro. Es por eso que es necesario, aleluya, que nos aferremos más a la palabra de Dios. Y usted ya me conoce, ya sabe que la Biblia. Amén, es mi enfoque y tiene que serlo de cada uno de nosotros. Porque mi hermano, va a llegar el momento cuando alguien tal vez va a estar predicando en una convención, aleluya, y usted no va a tener ese filtro puesto. Necesita la Biblia. Y no vuelva de ahí diciendo: predicó bien interesante y completamente diferente que el pastor y me voy a ir por allá porque esa fábula me gustó. ¡No! Te tienes que poder discernir, saber y volver diciendo: pastor, no me gustó lo que predicaron en esa convención porque era puro cuento. De hecho, hay alrededor del mundo gente que está tratando de engatusar niños para llevárselos y secuestrarlos y mostrándoles un poquito de dulce. Llama a este número y vas a obtener un milagro y manda una ofrendita y vas a obtener esto y el otro. Y compra este pañuelo ungido. Y lo triste
del movimiento pentecostal apostólico es que no está siendo secuestrado, sino que está abandonando su identidad por su propia voluntad. Nadie se llevó a ese muchacho. Él dijo: papi, yo quiero irme. Quiero ir y vivir mi propia vida. Y terminó alimentando cerdos. Hay gente, mi hermano, que comienza a seguir a este maestro, o a este evangelista, o a ese profeta, o a ese disque apóstol. Y siguen el milagrito por acá. Y si viene otro que supuestamente es profeta por allá, van corriendo para allá. Y al final terminan sin saber quiénes son y a dónde pertenecen. Terminan sin un pastor. Van cambiando de congregación cada 3 meses. No, y son como las ondas del mar, llevados de todo viento de doctrina. Alguien diga ouch. Pero perdiendo su identidad por su propia voluntad, quebrantando el corazón del Padre. Hermano, a veces hasta los predicadores estamos buscando números o fama o dinero o supuesta unción y comunión con otras religiones o denominaciones. Estamos viendo cómo es que está haciendo tal iglesia que no predica la verdad, pero mira cómo crecen y estamos como que yo quiero ir a ver. Y de repente nos damos cuenta ahí que están alimentando cerdos. I know it's a little bit harsh. It's good for you. Sé que está un poquito duro, pero es bueno para usted. Hermano, no hay nada más triste para mí encontrarme a veces jóvenes que toman una clase de teología en una universidad religiosa y abandonan toda convicción de la verdad. Listen to me, young people. Ustedes van a llegar al college y de repente toman una clase de biología y la evolución había sido verdad, hermano. Ya no sé si creo en Dios. I'd like to smack you so hard. Hermano, cuando producimos esa serie en contra de la evolución, pedí a nuestros jóvenes que trajeran lo que estaban aprendiendo en la universidad y en el college. Y basado en esos textos es que refutamos la evolución. Porque en una página dice que la vida solamente procede de la vida. Y cuando llegan a la evolución, la vida viene de la nada. Hello. Y hay otros que toman una clase de teología y ya, no, ya estoy más avanzado, no, yo ya soy ya un teólogo. Y los del nombre no saben teología, no saben Biblia, no. He estado estudiando la unicidad de Dios, el bautismo a los niveles más elevados. Déjeme decirle, cuanto más alto sube uno, los mejores teólogos están de acuerdo con nosotros. Secreto. Los mejores teólogos están diciendo lo mismo que nosotros decimos con relación a Cristo, que es Yahvé manifestado en carne. Uno de los mejores teólogos del bautismo, sabe el bautismo, pero mejor que nadie. Lars Hartman se llama. Amén. Es el nombre más alto que usted puede encontrar sobre bautismo. ¿Y sabe qué dice? Que el bautismo es invocando el nombre de Jesús y es para perdón de pecados. Y ahí entra nuestro joven a una universidadcita por allá y que no, dice que el bautismo dice que no salva. Por eso le digo, you need the Holy Ghost. ¿Usted sabe qué necesita antes de ir al college? Antes de ir a la universidad, aunque sea la universidad bíblica, necesita una formación bíblica sólida. Necesita saber lo que cree y por qué cree lo que cree. Y después vaya y enfrente y salga y gane almas, amén, y traiga a gente aquí, invite a su profesor de escuela. Caramba. Hermano, tenemos una verdad que el mundo está necesitando. Amén, están sedientos de lo que usted siente en este lugar cuando comenzamos a adorar al Dios verdadero. Están tratando de intimidarnos por todo lado.
Me acuerdo hace unos años a uno de nuestros jóvenes, me estaban tratando de intimidarlos con eso de la evolución. Le dije, habla con tu maestra, dile que invite a alguien que cree en la evolución y yo voy a ir y vamos a hacer un debate. Seguimos esperando. No, que dice la maestra que no, mejor no tener debate porque no queremos controversia. Ya, yo sé por qué no quieren debate. Pero este es el tipo de gente que queremos formar. Que cuando se ponen ahí como que venimos del chango, usted vendrá del chango, yo vengo de Dios. Ese es su testimonio, el mío es diferente. Y hermano, hay una suprema necesidad de hoy. La suprema necesidad de hoy es que de pastores que sirvan la palabra, no de porristas pentecostales. Sabemos, estamos hey, oh, hey, y no sabemos nada de Biblia. Uy, tengo ganas de pegarle otra vez. Yo me acuerdo, una hermana de nuestra iglesia estaba saliendo con un disque ministro del nombre de Jesús y fueron a cenar y le habló, dice, vamos a tener el Congreso de Defensores de la Fe. Oh, ¿y qué es eso? Es un congreso de doctrina. Pero la doctrina no es tan importante. Supuesto ministro. Y él le preguntó, dame unos versículos de la unicidad de Dios. ¿De la unicidad? Y ella dijo esto, I dropped him right then and there. Lo dejé ahí mismo. No necesito a un supuesto ministro que ni siquiera sabe que ame los versículos de la unicidad de Dios. Hey, there's a tip, young ladies. Ese muchacho que está persiguiéndote, acorrálalo y dile que te dé 5 versículos de bautismo en el nombre de Jesús. Y cuando no pueda le dices, turn it around and walk away, honey. Aleluya. Y hermanos, estamos en esa situación. El mundo religioso ha perdido su identidad. Están comprometiéndolo. De hecho, la Iglesia Católica ha visto al Papa besando el Corán. Aún en el libro oficial de doctrina de la Iglesia Católica, ahí ponen que los musulmanes adoran el mismo Dios que nosotros. Dice, son copartícipes de la salvación porque adoran al mismo Dios. Are you kidding me? Entonces hay ya pasos para unir las religiones del mundo. Que todos somos todos hermanos. Con tal que creas en Cristo, ya eres mi hermano. ¿En qué Cristo estás creyendo? El apóstol Pablo escribió que hay gente que predica otro Jesús. Y está reprendiendo a los corintios. Dice, porque ustedes dejan que la gente predique otro Jesús y lo aceptan. ¿Cuántos están conmigo? Y entonces sí va a haber una religión. Y va a haber una religión que va a decir todos somos hermanos. No importa de dónde vengas, budistas y confucionistas y musulmanes. Todos servimos al mismo Dios. Y yo estoy diciendo no. Porque Jesús dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Ahora usted tiene que tomar la decisión. ¿Le creo al Papa o le creo a Jesús? ¿Le creo al presidente de Fuller Theological Seminary o le creo a Jesús? ¿Le creo a Joel Osteen o le creo a Jesús? Aleluya. ¿Cómo es que esa niña recordó su identidad? Después que la rescataron, comenzaron a mostrarle fotos de ella con su familia y comenzaron a llevarle sus juguetes favoritos. Y con lágrimas, mamá estaba ahí hablándole, diciéndole, tú no eres un animal, tú eres mi niña. Eres mi niña. Y mostrándole sus juguetes. Y de repente lágrimas comenzaron a correr por las mejillas de esa niña. Lágrimas, y comenzó a mirar y algo en sus ojos comenzó a brillar y le dijo, mami. Y la abrazó y por fin se acordó quién era. Hermano, necesitamos recordar quiénes somos.
Necesitamos saber con certeza quiénes somos y de dónde hemos venido, de dónde Dios nos ha sacado y a dónde el Señor nos está llevando. Recuerda quién eras. El principio del movimiento pentecostal. Yo sé que nuestras raíces vienen de Pentecostés, pero en Norteamérica y en América tenemos unas raíces apostólicas. Y estas son los primeros grupos apostólicos, amén, que se reunían para adorar, amén, el nombre de Jesús. Esto es la gente, los primeros grupos de ministros y ministras que salieron predicando este evangelio. Amén. Tenemos aquí una foto de amén, G.T. Haywood, uno de los grandes líderes del movimiento, amén, que bautizó a un pastor y toda su congregación ahí en esa foto de ahí arriba, toditos bautizados en el nombre de Jesús. Aquí tenemos otra foto, William Seymour ahí abajo, amén, con otros miembros de su, amén, congregación. Gente, mi hermano, y puede usted mirar cómo se vestían. Esa es nuestra heredad. Yo sé que hoy en día, amén, hay iglesias que se visten como se visten y sus plataformas se ven más mundanas que los clubes del tiempo de nuestros papás. Porque lo que antes no era aceptado en el tiempo de papá y de abuelito, ahorita está aceptado en las iglesias allá arriba. Pero tenemos que acordarnos quiénes somos. Esa es tu heredad, iglesia. Eres apostólico. Eres apostólica del nombre de Jesucristo. Déjeme decirle, no podemos abandonar la santidad, porque la iglesia del nombre sin santidad se estanca. Mientras que otras iglesias pueden crecer sin santidad. Entiendo que hay iglesias que crecen sin santidad, pero cada vez que los del nombre han tratado, no crecen. ¿Por qué? Tal vez tiene que ver con Salmos 93:5, que dice que la santidad conviene a tu casa, oh Yahvé, por los siglos y para siempre. La santidad es para la casa de Dios. Y no estoy hablando de este edificio, estoy hablando de la casa de Dios, son ustedes. Aleluya. Dios, iglesia, Dios no te ha llamado para que seas una Jezabel. I'm sorry. Dios no te ha llamado para que te vistas como Jezabel. Dios no te ha llamado para que sigas el ejemplo de Jezabel. Si no sabe quién es Jezabel, agarre su concordancia bíblica y lea todo lo que esa mujer hizo. En Efesios capítulo 5 dice: Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. ¿Para qué? Para santificarla. Entonces Dios no solo quiere salvarte, quiere santificarte también. Eso debería ponernos a pensar, porque hay gente que dice: Dios no mira lo de afuera, Dios estará ciego. No, mi hermano, usted muestra por afuera lo que usted es por adentro. Eso es ineludible. Aleluya. Si no me cree, vea a cualquier artista de Hollywood. Van a mostrar por afuera, en su manera de vivir, de vestirse, de actuar, lo que son por adentro. Pero Dios en Cristo dice que se entregó a sí mismo para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Aleluya. Déjeme decirle cómo está la situación. Y estoy hablando, esto fue realizado, amén, creo que fue el 1981-82. Y siento no tener el año exacto, pero amén, se hizo una encuesta a 10,000 ministros protestantes. Lo que parte de ellos sería lo que llamamos hoy el movimiento evangélico. 7,441 de ellos mandaron respuestas. Fue realizado este estudio por el sociólogo Jeffrey Hayden.
Y Jeffrey Hayden envió este tipo de preguntas. ¿Nació Jesús de una virgen? 60% de los ministros metodistas dijo no. 49% de los presbiterianos dijo no. 44% de los episcopales dijo no. 19% de los luteranos dijo no. La siguiente pregunta ¿es Jesús el Hijo de Dios? Estamos hablando literalmente el Hijo de Dios. Y 82% de los metodistas dijo no. 81% de los presbiterianos dijo no. 89% de los episcopales dijo no. 57% de los luteranos dijo no. La tercera pregunta fue: ¿es la Biblia la palabra inspirada de Dios? 82% de los metodistas dijo no. 81% de los presbiterianos dijo no. 89% de los episcopales dijo no. 57% de los luteranos dijo no. Y estos son los pastores. La siguiente pregunta fue: ¿existe Satanás verdaderamente? Muchos religiosos creen que es simplemente una idea, un símbolo de la maldad. 62% de los metodistas dijo no. 42% de los presbiterianos dijo no. 37% de los episcopales dijo no. 14% de los luteranos dijo no. 33% de los bautistas dijo no. Ahora debe decir, en cada una de estas denominaciones hay los que están bien a la derecha y los que están bien a la izquierda, y esto es el promedio. Después la siguiente pregunta fue: ¿resucitó Jesús físicamente de entre los muertos? 51% de los metodistas dijo no. 35% de los presbiterianos dijo no. 30% de los episcopales dijo no. 13% de los luteranos dijo no. 33% de los bautistas dijo que no. Esto fue más de 20 años atrás cuando se realizó este estudio. Me pregunto qué es lo que responderían hoy en día. A ver, parece increíble. He tenido que leer los libros de estos teólogos. Constantemente estoy teniendo que lidiar con estas ideas modernistas. Gente, me acuerdo cuando recién me convertí allá en Bolivia. Asistía yo a la iglesia, al Instituto Americano de la Iglesia Evangélica Metodista en Bolivia. Y en ese tiempo comencé a ir más y más a la biblioteca que tenían ahí, porque yo dije, es una biblioteca evangélica, van a tener buen material. Tenían unos comentarios bíblicos tremendos de múltiples volúmenes. Y fui ahí, estaba leyendo el comentario con relación a Juan, el capítulo donde Jesucristo va a las bodas de Caná y convierte el agua en vino. Metodistas. Y cuando leí la explicación dice, lo que pasaba es que parte de lo sólido del vino y de la uva se había quedado abajo. Y cuando María les dijo que llenaran los cántaros de agua, se mezcló todo eso con lo que había quedado abajo y pensaban que había sido vino. Que cuando Jesús caminó sobre el agua, no, Jesús conocía tan bien ese arroyo que sabía dónde estaban las piedrecitas. Y me acuerdo bien, entró algo en mi corazón. Era producido por Abingdon Press. Y desde entonces nunca he querido saber nada de lo que publican Abingdon Press. Pero estamos hablando, hermano, estas preguntas son esenciales. Es cristianismo esencial. Y los pastores no lo creen. Imagínense cómo está la gente. Con razón América está yendo de pique hacia abajo. Con razón Norteamérica, hermano, estamos perdiendo más y más de la moralidad tradicional de los padres. ¿Por qué? Porque las iglesias no predican palabra de Dios. ¿Cómo van a predicarla si ni creen que es palabra de Dios? Aleluya. Mi hermano, lo bueno de esto es que si usted le pregunta esto
a un predicador pentecostal del nombre de Jesús. Todavía. Yo no sé cómo va el futuro. Yo sé que están comenzando un liberalismo aún entre nuestras filas, mi hermano, pero esa es la razón por la cual tenemos una conferencia 1. Esa es la razón por la cual tenemos defensores de la fe. Pero usted le pregunta a uno de nuestros ministros, ¿nació Jesús de una virgen? Va a decir, sí, él fue concebido por obra del Espíritu Santo en el vientre de una virgen llamada María. ¿Es Jesús el Hijo de Dios? Sí, es el Hijo de Dios. Es Dios manifestado en carne. Es la Biblia, la palabra inspirada de Dios. Sí, no tenemos otra autoridad. Esta es nuestra autoridad. ¿Existe Satanás? O vamos a decir, sí existe, pero inmediatamente vamos a decir, pero mayor es Él que está en nosotros que aquel que está en el mundo. Aleluya. Y resucitó Jesús físicamente. Vamos a decir, amén, Él resucitó. No solo eso, ascendió a los cielos. Y un día de estos viene por una iglesia gloriosa, sin mancha y sin arruga y ni cosa semejante. Alguien grite gloria a Dios. Aleluya, alguien póngase en pie, dele un aplauso al Señor Jesucristo. Hay una iglesia que no va a olvidar su identidad. Sabemos quiénes somos. Llevamos su nombre sobre nosotros. Músicos, pasen por favor. Eso es iglesia, dele una alabanza al Señor. Eres parte de la iglesia del nombre de Jesucristo. Eres parte de la novia. Aleluya, aleluya, aleluya. Eso es. Aleluya. Este altar está abierto si alguien quiere venir a celebrar el hecho de que poseemos una identidad apostólica. Dios ha levantado una iglesia sobre este mundo, una iglesia inmovible, una iglesia fundada sobre la roca. Y las puertas del Hades no prevalecerán contra esta iglesia. Come on, young people. 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 Come on, young people.
todo